Quiero que usted me acompañe rapidito a Hebreos 11:6. Texto que ya usted conoce, pero vamos a ahondar un poquito más. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe, diga conmigo fe, dice, es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo aquí, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o retribuidor o recompensador de lo que le buscan. Si usted va un poquito más abajo al verso 33 del mismo capítulo, dice Hebreos 11, 33 y 34, dice, porque por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, esta gente se atrevió a pelear, aunque no recibió lo que ellos estaban buscando. Pero lo importante y lo impresionante y lo que me impacta de este verso es que esta gente hizo cosas imposibles en sus fuerzas para ellos recibir algo que al final no lo recibieron. Si usted puede subrayar estos versos y estudiarlo en su casa, en su estudio, en su devocional, dice, por la fe conquistaron reinos. O sea, esta gente a los cuales no recibieron lo que ellos estaban buscando, dice que ellos estaban buscando una patria celestial, un reino que no es de este mundo. Y dice que esta gente conquistaron reinos, hicieron justicia, o sea, alcanzaron promesas, cosas que para ellos le era imposible. Dice, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. O sea, no lo podían matar porque la fe que ellos tenían lo preservaba tanto que la gente los quería matar a filo de espada y no podían. Sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Lo importante de esta última frase es que muchos de nosotros creemos que vamos a hacernos fuertes evitando las batallas. Y lo que aquí nos revela la palabra de Dios es que uno se hace fuerte en medio de la batalla. Y se pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo cristiano, oiga bien, debe llegar a la conclusión que sin fe no se puede vivir ni caminar en esta tierra. El tener fe, oiga bien, es un privilegio, pues es un don de Dios. O sea, tú crees y tienes fe porque Dios te la dio. Dios conocía desde antes de la creación de este mundo que para operar en este mundo a su creación le haría falta una fuerza espiritual llamada fe. Por cierto, este mensaje se llama Sin fe es imposible. También podemos ver Marcos 11:23. Dice, pero de cierto, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. O sea, hay algo aquí ligado con el corazón que hablamos el domingo pasado, y es muy importante que usted pueda evaluar siempre todos los aspectos de lo que la Biblia dice. Ahora, mi primer punto es, la vida del Espíritu es una vida de fe. ¿Cuántos saben que usted y yo caminamos en el Espíritu? Se supone que todo el que ha recibido a Jesús en su corazón camina en el Espíritu. Acompáñeme a 2 de Corintios 5:7, un verso corto pero muy poderoso. Recuerde mi primer punto, la vida del Espíritu es una vida de fe. Dice,
porque por fe andamos y no por vista. O sea, el cristiano no vive una vida dependiendo de los 5 sentidos. La fe es para andar en el Espíritu, la fe no es para operar en los 5 sentidos. Tú y yo tenemos 5 sentidos. Y esos 5 sentidos nos habilitan a operar en este mundo. Y tú y yo tenemos que entender que para caminar, porque somos espirituales, dice que el que se une al Señor en un espíritu es con Él, y que hemos sido renacidos nuevamente en nuestro espíritu. Por lo tanto, si tú y yo recibimos a Jesús y Jesús entró en nuestro corazón, es por lo tanto que la Biblia dice que andemos en el espíritu. Y si queremos andar en el espíritu, necesitamos la fe. Ahora, el primer propósito de la fe es para la nueva creación. La nueva persona, el alma salva, puede caminar en el Espíritu por medio de la fe. Ahora, como dije, para andar en lo natural necesitamos los 5 sentidos. Es quizás una contradicción, y oiga bien esta frase, es quizás una contradicción que una persona que es salva trate de caminar por los 5 sentidos. O sea, cuando usted se convierte, el problema de todo cristiano es que se convierte en un ser espiritual que trata de vivir por los 5 sentidos. Usted no depende de lo que usted oye en lo natural. Usted no depende de lo que usted ve. Usted no depende de lo que usted toca, huele o gusta. Usted depende de la fe que tiene en su espíritu. Voy a repetir eso. Es una contradicción que una persona que ya ha sido salva trate de caminar por los 5 sentidos. Porque entonces todo lo que usted ve, todo lo que usted oye, todo lo que usted puede palpar, tocar, le va a afectar. Siendo usted una persona espiritual. La derrota mayor de todo creyente es que siendo salvo siga caminando en la forma antigua. Por eso la Biblia dice que dejemos nuestro caminar antiguo. Usted no puede depender de lo que dicen las noticias. Porque mucha gente oye, ay, mira lo que dice la OMS, y corre. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿O qué es lo que ya Dios ha dicho? Quizás no haya un noticiero todos los días, pero hay algo que tú puedes hacer, es leer la palabra. Y que la palabra sea como una nueva noticia. Por eso el evangelio son buenas nuevas. Antes de despertarte en la mañana y consumirte todo lo malo que está ocurriendo, porque eso es lo que los medios quieren que tú consumas para poner en pánico a la gente. Consume lo que la Biblia ya ha dicho que tú vas a lograr y que Dios ya ha preparado para ti. Pero hacemos todo lo contrario. Somos seres espirituales que tratamos de vivir por los 5 sentidos. Tenemos que entender que la fe es una fuerza espiritual. Es algo que no se puede explicar. La fe es una gracia divina que viene para ayudarte a que tú camines y no flaquees y no te dejes, como dicen los mexicanos, rajar, sino que te subas y te ajustes tus pantalones o tu falda y tú le digas, yo le voy a creer a Dios. Es algo que sale desde tu vientre. Es una fuerza espiritual, es una gracia divina que yo no sé cómo cae, yo no sé cómo se activa en el momento en el cual yo sé que solamente cuando viene la prueba es que yo siento esa fuerza que me habilita para vencer, porque los que hemos nacido de Dios tenemos la fe que ha vencido a este mundo. Ahora, decía nuestro pastor en una prédica que la fe es como una moneda espiritual, haciendo una comparación para que podamos entenderla. Tiene un poder adquisitivo en el mundo espiritual. Ahora, pongamos un ejemplo que me gustó cómo lo colocó. Si usted tiene $50 en su bolsillo, usted dice, yo tengo dinero. Y es verdad, tiene dinero, pero tiene 50, o sea, tiene una cantidad específica. Ahora usted dice, yo quiero comprarme un carro. Y yo tengo dinero, y es verdad, usted tiene dinero, pero no tiene la cantidad necesaria para poder adquirir ese carro. Ahora,
supongamos que usted es uno de esos atrevidos y usted va a la concesionaria y usted dice, yo quiero comprar este carro nuevo. Y le dicen, vale tanto. Y usted dice, yo tengo el dinero. Vamos a firmar de una vez los papeles y todo lo demás. Y cuando dice, haga el cheque y usted saca los 50, le va a decir, es que es cierto que usted tiene dinero, pero no tiene la cantidad suficiente para adquirir este carro. El punto es de que la Biblia dice que la fe es dada por medida. Y hay muchos que es cierto que dicen, yo tengo fe, pero no tienes la fe suficiente para creer que vas a vencer esa situación. Otro ejemplo, me daba un poquito de risa porque yo le decía a los hermanos, usted ve que papá viene y no se pone mascarilla. Está bien, yo sé y yo creo que ese hombre tiene fe. No solamente porque yo sé que él tiene fe, sino yo sé lo que él hace en su casa para que él tenga esa fe gigante, como yo le llamo. Ahora, mi problema no es con papá, mi problema es con la persona que yo desconozco, que no sé la clase de fe que tiene y no se quiere poner la mascarilla. No sé si me comprende. O sea, yo lo veo a él ahí y yo sé que él tiene la fe suficiente para no enfermarse o la fe suficiente para no contagiarse, porque yo sé que él la tiene y yo estoy seguro, pero de las otras personas yo no estoy seguro. Así que yo me coloco mi mascarilla. Para que usted pueda dimensionar que hay personas que tienen un grado de fe, una medida de fe más grande que la nuestra. Y no es malo. Los discípulos dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. O sea que la fe se puede aumentar, puede crecer para que tú puedas vencer. El problema es que queremos vencer ciertos problemas con una medida de fe que no se puede vencer esos problemas. No es lo mismo vencer un dolor de cabeza que vencer un intento de divorcio. No es lo mismo vencer un dolor del dedo del pie que vencer un cáncer. Se requiere una fe no diferente, sino mayor para tú poder vencer esas dificultades. Entonces tenemos nosotros que comenzar a experimentar esto, pero desde la base que somos un espíritu y que ese espíritu, para que se pueda mover, necesita lo que se llama fe. Lo que pasa, y no quería tocar este punto, pero lo que pasa es que a los seres humanos se nos hace más fácil creer que hay una alternativa diferente para obtener las cosas que Dios nos ha prometido. Les pongo mi caso. Yo vengo de allá. Para mí era más fácil dar una ofrenda que orar 3 horas. Porque a mí me habían convencido de que tú puedas comprar a Dios o comprar un milagro. Ahora, ¿por qué la gente no se atreve a tener fe? Porque la fe es trabajo. La fe es recibir lo que está escrito en su palabra y creerlo. Y cuando tú te paras al frente, decirle a la montaña, yo creo lo que Dios me ha dicho. Y no es fácil. No solamente porque está la montaña ahí, sino porque hay ciertas personas que se unen para que tú no tengas lo que Dios te ha prometido. Y muchas veces esas personas lo hacen inconscientemente, pero son instrumentos para que tú no creas que tu hijo puede ser salvo, o que tu matrimonio se puede resolver, o que cualquier circunstancia se puede resolver, porque Dios nos ha dado la fe. Y esa fe tiene que operar en nosotros. O sea, no utilicemos la fe solamente para las cosas que nosotros queremos. Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero no sé cuántas cosas. Utilicemos la fe para las batallas espirituales. Por eso yo también vengo de allá, porque estuve en los dos polos. Y yo me convertí en una iglesia donde todo era demonios, todo era principado, nadie mencionaba a Jesús. Yo creo que Jesús de vez en cuando llegaba solamente en los años nuevos o en diciembre. Pero todo se vencía, el principado de esto, y todo era el diablo y el diablo y el diablo. Y yo decía, pero ¿hasta cuándo? Y nos enseñaron que todo era una batalla espiritual, una guerra espiritual con Changó y Emanjá, Leguay, todos esos locos que yo no sé ni cómo se pronuncian. Y todo era de principado y todo era diablo. ¿Y cuándo vamos a poder obtener una victoria?
Hasta que entonces, después de más de 8 o 10 años, que entonces yo pude comprender, escuchando a nuestro pastor, que uno puede vencer las circunstancias a través de la fe. Usted no se imagina, yo siempre le digo a los jóvenes cuando estoy hablando con gente, si yo escribo un libro de las cosas que yo viví, yo me convertiría en un bestseller rápido. Yo vi cosas que yo creo que ni que usted se imagina, que hace la iglesia. Pastores, que la gente iba y le decía, no, es que fulano me debe, bueno, vamos a agarrar esto y tú lo agarras aquí, los dos vamos a envolver y te va a pagar. Eso se llama hechicería. Yo lo vi, lo viví. Y de ahí pues ya no le voy a contar la historia porque después entonces no vale el esfuerzo recordar esos momentos. Pero cuando yo llegué a Maranata, y no es que estoy haciendo proselitismo de esta iglesia, pero es el lugar donde yo encontré una palabra que realmente me hizo vencer las cosas que yo por años estaba tratando de vencer. Y yo te quiero decir a ti, iglesia Maranata que si tú le tienes la fe puesta en Dios, tú puedes vencer todas las cosas. Y que nada será imposible porque por fe andamos y no por vista. Número 2. Muy importante, la fe es para agradar a Dios. O sea, tú no tienes fe para tú enorgullecerte. Tú no tienes fe para tú competir contra tu hermano. No es que yo tengo fe y yo me pude comprar un carro nuevo y mira el carro que él tiene. No tenemos fe para eso. No tenemos fe para demostrar los sacos que nos podemos comprar. No, nada de eso. La fe es para agradar a Dios. Y cuando tú tienes fe, tú agradas a Dios. Por lo tanto, el que no tiene fe desagrada a Dios. Porque está tratando por otro camino, por otra alternativa, que Dios no nos ha dado eso. Dios nos ha dado que caminemos por fe. Creámosle a Dios. Seamos valientes. Valiente no es el cristiano que dice yo soy cristiano. No, valiente es el cristiano que dice yo le creo a Dios. A mí no me impresionan los cristianos que hablan mucho en lengua y se revuelcan y nada de eso. A mí me impresiona un cristiano que cuando viene la prueba resiste. A mí me llama la atención una mujer de Dios que está pasando por prueba, vicisitudes y ella está ahí parada como la piedra de Gibraltar. Vienen olas, vienen vientos, tormenta y la piedra está ahí, nadie la mueve. Delante de esos cristianos verdaderamente se merecen honra. ¿Por qué? Porque están ahí orando, perseverando. Pero no el cristiano que está aquí o acá y ve a este y ve al otro y todos estamos aquí todos y vuelto un guacho. No, a mí me impresiona aquel cristiano que permanece. Porque dice Hebreos 10:38, mas el justo por fe vivirá por fe. O sea, no hay otra alternativa, iglesia. Si tú y yo somos justos, debemos de vivir por fe. Y dice la Biblia, Hebreos 10:38, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, a Dios no le agrada el cristiano que retrocede. Si algo yo he aprendido es a no retroceder. Y si Dios me puso aquí en Maranata yo no voy a retroceder. ¿Por qué? Porque Dios me colocó en este lugar. Y si Dios me dio una familia, yo no voy a retroceder. ¿Por qué? Porque es Dios quien permitió que yo estuviera allí y que yo fuera cabeza de hogar. Y si Dios te puso ahí, en ese lugar, tú no puedes retroceder. ¿Por qué? Porque tú le crees a Dios. Tenemos que aprender a agradar a Dios por encima de cualquier opinión del ser humano. Tenemos que aprender a agradar a Dios por encima de todo lo que digan los hombres. Opiniones públicas, nuestros sentimientos por encima de todo lo que él diga el diablo y todos sus demonios. Yo le creo a Dios. El diablo no corre ante un cristiano que habla en lenguas y está ahí como un pentecostal que está ahí. No, el diablo le corre cuando hay alguien que Satanás lo ha tratado de tumbar y le ha puesto pruebas y tentaciones y el hombre está ahí terco. Yo le creo a Dios. Porque hay iglesias que puro alboroto, pero no hay nada de fe, de contenido. Ahora, yo no vengo a hablar de otra iglesia, yo les quiero hablar de ustedes.
Porque Dios un día me dijo, yo no te voy a juzgar a ti por lo que han hecho los otros. Yo te voy a juzgar a ti por lo que tú has hecho o dejaste de hacer por estar viendo lo que el otro estaba haciendo. Porque hay gente que dice, no, es que Maranata no se ministra. Que yo quiero que el Espíritu Santo me toque. Bueno, la palabra. Deja que el Espíritu Santo te toque en la palabra y que te cambie, que te transforme por completo. Dice Gálatas, capítulo 1, verso 10. Pablo decía, Pablo era un hombre de carácter. Y decía, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, tú no te puedes llamar siervo si tú agradas a los hombres. Pablo lo dice. Pablo dice, yo no me llamaría siervo de Cristo si yo tratara de agradar a los hombres. No nos podríamos llamar hijos de Dios, siervos de Cristo, si estamos buscando el favor de los hombres. O estamos siendo afectados mayormente por nuestros sentimientos, o por lo que la gente dice, o por lo que el diablo dice, o por todo lo que la gente está diciendo. He aquí tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a agradar? ¿Para quién yo voy a vivir? En el momento que dejamos de agradar a Dios para agradar a los hombres, dejamos de ser siervos de Cristo. ¿Por qué la fe agrada a Dios? Porque por medio de ella reconocemos el poder de Dios. ¿Por qué la fe agrada a Dios? Porque por medio de la fe indicamos que dependemos de Él para todas nuestras necesidades naturales y espirituales. O sea, cuando tú le crees a Dios, tú le estás diciendo, Señor, yo no puedo en mis fuerzas y solamente tú puedes suplirme lo que a mí me hace falta. Pero cuando tú no le crees a Dios, tú estás diciendo, yo puedo en mi fuerza y yo no necesito de tu ayuda porque yo puedo suplir lo que a mí me haga falta. Porque entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca, o sea, la fe te acerca a Dios. ¿Por qué estamos diciendo aquí que la fe es necesaria y que sin fe es imposible? Porque la fe te hace dependiente de tu Padre Celestial. Alguien que cree depende de Dios. Alguien que cree se agarra de Dios. Es como Jacob que le dijo al ángel, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Porque Jacob sabía que el ángel tenía la palabra para él vivir en bendición. Tú y yo tenemos que agarrarnos de la palabra. Y no te voy a soltar. Usted ha visto algunos videos. Nosotros cuando en la casa teníamos 2 pitbull. Y el pitbull cuando agarraba una presa, tú le podías tirar cualquier cosa, agua, lo agarraba de la cola, lo agarraba y no soltaba. Y pobrecito perro, pobrecito gato. Porque de ahí salía muerto. Bueno, tenemos que ser como unos pitbull espirituales. Agarramos la palabra y no la soltamos. Y viene el diablo y nos mueve. Y vienen las olas y nos mueve. Y viene la tormenta y estamos ahí agarrados de Dios. Y no voy a soltar mi bendición porque Dios ha prometido bendecirme. Y es ahí cuando demostramos el carácter de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, después que la fe te acerca, entonces tú tienes fe de que crea que le hay. O sea, hay un Dios. ¿Por qué la gente que no tiene fe y no cree en Dios? Porque la fe te acerca, pero la fe, si no hay fe, no te puedes acercar, no tienes confianza y no crees que le hay. Y entonces después que la fe te acerca y tú crees que le hay, entonces tú puedes creer que Dios es el galardonador de aquellos que le buscan diligentemente, como dice la versión original. Me impresionaba mucho un ejemplo que daba nuestro Padre Espiritual, que la fe es como un telescopio. El telescopio lo utilizan para ver las cosas que están muy lejos, pero las trae cerca. O sea, cuando tú le crees a Dios y tienes fe y operas en la fe, lo que está muy lejos se te hace cerca. Y tú lo puedes divisar. Ahí está la promesa de Dios. Y la fe es como un microscopio, que hay cosas invisibles a la vista, pero cuando tú ves el microscopio tú lo puedes divisar.
Y las promesas de Dios a veces son como invisibles. Tú no las ves. Pero cuando tú tienes la fe, tú puedes acercarte a ella y ahí está la promesa de Dios. Tenemos que tener fe, iglesia. En estos tiempos en la cual la circunstancia, como hablaba con un hermano en la puerta y le decía, obviamente podemos marchar, podemos hacer todo lo que queramos para impedir que el matrimonio homosexual y que todas estas cosas, pero como dice nuestro Padre Espiritual también, el mundo va de mal en peor. Y ya la Biblia nos dijo desde antes que vendrán tiempos, rumores de guerra, enfermedades, pestilencia. El amor de muchos se enfriará. No debe de asombrarnos a nosotros que esto está ocurriendo, porque ya la Biblia lo ha dicho hace miles de años atrás. Deberíamos estar precavidos y deberíamos estar guardando la fe para que el mundo no nos robe la semilla de fe que Dios nos ha entregado, para creerle a Dios por encima de lo que está ocurriendo. La fe no es una fórmula mágica para controlar a Dios, ni es una doctrina de afirmación mental. Con la fe te acercas a Dios primero, y cuando te acercas a Él, entonces puedes creer que Él es Dios. Y luego de que tú crees que Él es Dios, entonces estás listo para poder obtener la promesa que Él te haya prometido. Yo no le creo a cualquiera persona. Usted confía de aquella persona a la cual usted conoce. Supongamos que alguien me dice a mí, no, es que, no sé, te voy a regalar un carro. Yo no le voy a creer así tan rápido, porque yo desconozco a esa persona, yo no conozco. Pero si a mí hay alguien que yo conozco de verdad y me dice, te voy a regalar esto, entonces yo confío en aquella persona porque yo la conozco. El punto está que a veces no creemos en lo que Dios nos ha prometido porque no conocemos a Dios. Tú crees de aquella persona a quien tú confías. Y tú confías de aquella persona que tú conoces. Y si tú no conoces a Dios, ¿cómo tú puedes creerle a Dios? Por eso que dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, hay que buscarlo, encontrarlo, conocerlo. Y entonces que lo conoces y que lo buscas y que lo conoces, entonces tú le puedes creer que Dios va a ser fiel a su palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay otra alternativa, hermano. No es que yo te pueda revelar, no es que cuando tú oras del lado derecho de la cama, es que Dios escucha más. No hay nada de eso. Aún tú puedes ayunar mucho. Yo he visto hombres que oran 12 horas arrodillados. Y ellos oran mucho. Se paran en las puertas, en los lugares públicos, como dice la Biblia, y oran demasiado, pero no le creen a Dios. Porque dice que hacen vanas repeticiones. Pero alguien que no ora mucho, y no estoy diciendo que no hay que orar mucho, pero quizás alguien que solamente con 10 minutos, pero bien orado, y que dice, Señor, yo estoy aquí creyendo tu palabra. No alguien que dice, Padre, yo conozco, oh Señor, Dios Todopoderoso, oh Señor Omnipotente, oh Señor esto y lo demás. No le cree nada. Está buscando palabras que ni él mismo conoce. Yo prefiero ir delante de Dios, Señor, no creo tu palabra. Ayúdame incredulidad, como le dijo el Padre a Jesús, Señor, ayúdame incredulidad, no creo. Y Jesús dijo, bueno, está bien, te voy a ayudar en tu incredulidad porque has sido sincero conmigo. Recuerda a la mujer que le dijo, no tengo varón. Y Jesús dijo, bien ha dicho, porque 5 has tenido y no tiene. O sea, la mujer fue sincera. La importancia de aquellos mensajes es la sinceridad delante de Dios. No vaya delante de Dios que yo, Señor, yo creo tu palabra porque Señor, y lo de no, dice Señor, no creo. Mira, tantas cosas que yo he oído, no he oído tu palabra, me he desconectado de ti. Aquí estoy, Señor, arréglame. Sinceridad delante de Dios. Yo creo que en 5 o 10 minutos tú puedes decirle eso al Señor. Número 3, la fe debe estar fundamentada en el carácter de Dios y en la integridad de su palabra. Mira lo que dice en Números 23:19, texto que usted conoce, y a mí no me preocupa repetir los mismos versos porque mucha gente sabe mucho texto, pero muy poco lo aplica en su vida.
Y yo estoy aquí para recordarte. Así como el Espíritu Santo me recuerda las palabras de Jesús, yo estoy aquí para ayudarte y recordarte lo que Dios ha hecho en su palabra. Dice Números 23, 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, Dios no puede mentir. Yo estoy agarrado de un Dios que no puede mentir, un Dios que no se arrepiente de su palabra, un Dios que lo que dijo lo va a cumplir, lo que habló lo va a ejecutar. O sea, estamos agarrados de un Dios que es fiel a su palabra. Y no importa que diga este mundo, yo tengo un Dios que no miente. No importa aún quién me haya mentido, yo tengo un Dios que no miente a su palabra. Y yo me paro sobre esa palabra. Y Señor, tú has dicho que yo en mi casa serviremos al Señor. Yo estoy aquí creyendo a tu palabra. Tú le estás creyendo a un Dios que no miente. Dios no puede mentir. ¿Por qué se nos hace más fácil creerle al diablo, que es el padre de mentira? Y se nos hace tan complicado creerle a un padre que es de verdad, que no puede mentir. Yo hace algunos años aprendí esto de papá, que cada vez que el diablo me dice algo, yo entiendo que él sabe que yo lo puedo lograr. O sea, si el diablo me dice, tú no puedes predicar hoy, es que él sabe que yo puedo. Por lo tanto, el diablo siempre me va a mentir de aquella verdad que él sabe que yo tengo. El diablo siempre te va a traer una mentira de aquella verdad que tú tienes en tu espíritu. El diablo sabe que tú puedes vencer las circunstancias, por lo tanto él te va a decir, no puedes. Pero lo que pasa es que le hacemos caso al diablo, que es padre de mentira, en vez de creer a un Dios que es padre de verdad, en la cual no hay sombra, ni mudanza, ni variación. Dios no puede cambiar, Dios no miente y Él es fiel a su palabra. Dios no puede mentir. Ahora, en la comunión con Dios y el Espíritu Santo es quien nos revela el carácter de Dios. Vuelvo y pongo el ejemplo. Yo confío en el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque yo conozco su carácter. Ahora tú puedes confiar. Yo extrapolo esta comparación porque tenemos a veces que utilizar ejemplos de aquí de la tierra. Son pocos, pero lo existen. Porque nosotros deberíamos ser el referente para la gente del mundo de que creemos en Dios. Un cristiano debería ser un hombre de palabra, porque refleja un Dios de verdad. Refleja un Dios que no miente. Un cristiano no puede andar en mentira, diciendo lo que no tiene para engañar a la gente, porque entonces tú reflejas es que tú eres hijo del otro, que es padre de toda mentira. O sea, la gente debería conocer a Dios por nuestro carácter, por nuestro caminar. Que la gente diga, ahí viene el cristiano que nunca me ha mentido. Que la gente pueda decir en tu trabajo, yo quiero aumentar el salario de aquella porque esa persona nunca ha robado y él es fiel porque es un cristiano. Que la gente te reconozca porque hay algo diferente en tu vida. Y eso diferente se llama Dios, Jesús, Espíritu Santo. Eso debería ser el carácter de nosotros. Nosotros deberíamos ser el Jesús más cercano que la gente puede ver. Cuando alguien está enfermo en tu trabajo, debería correr ante ti porque sabe que tiene el poder para sanarte. No porque tú lo puedes hacer, sino que porque tú tienes el Espíritu Santo. Si hay alguien que está pasando por tribulación en tu barriada, debería ir a tu casa porque confía de que tú eres un cristiano que eres fiel y puedes orar por él. Y por lo tanto esa oración prevalece, y como es justo, Dios escucha a los justos. Eso es lo que se supone que deberíamos ser tú y yo. Dice 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Dice, y así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Porque dice que va a lo profundo de Dios y todo lo escudriña. O sea, tú quieres conocer las cosas, el cómo, qué es Dios, el carácter de Dios, tener confianza con Dios. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que está en lo profundo del Padre.
Pero para tú tener esas profundidades que están en Dios, debes tener comunión con el Espíritu Santo. Que Él te guíe. La confianza en quien dio la palabra hizo que Pedro caminara sobre el mar. Impresionante, porque mucha gente le tira piedra a Pedro. Ay, que se cayó y que se hundió y que no. Lo interesante de esto es que el único discípulo que caminó sobre las aguas se llama Pedro. Juan pudo ser el discípulo amado y todos los otros pudieron hacer grandes milagros, pero el único que caminó sobre las aguas se llama Pedro, porque se atrevió a creerle a Dios. No veamos el lado negativo, esto está bien, esto tiene otro tipo de enseñanza. Veamos el lado en que Pedro caminó y llegó a Jesús. Cuando vio las olas, entonces se hundió porque dejó su mirada de Jesús. Pero Pedro caminó. Tú y yo no podemos hacer eso ni en la tina en nuestra casa. Inténtalo. No vas a poderlo. Pedro caminó. Pedro sabe cómo se siente que la palabra endurezca el mar. Porque Pedro caminó y dice: si tú eres, haz que entonces yo vaya a ti. Y entonces Jesús soltó la palabra, ven. Y Pedro caminó sobre ese ven. Tú tienes que caminar sobre la palabra de Dios. No te desvías a izquierda ni a derecha. Si Jesús te dijo que lo hicieras, y si Jesús te dio la promesa, camina sobre aquella promesa. Y no desmayes hasta ver lo que Jesús te ha prometido. Porque el milagro tiene un lapso de tiempo. Que muchas veces nos debilitamos esperando la promesa. Pero Dios fue quien me la dijo. Ahora, si a ti te la dijo el vecino de al lado, está bien, pues desconfía a todo lo que tú quieras. Pero si a ti te la dijo Dios. Mi mamá hace muchos años, yo me convertí en una semana después que mi mamá. Y bueno, usted sabe que los jóvenes son rebeldes y todas las cosas. Y mi mamá estaba orando, era una mujer de oración. Es una mujer de oración todavía. Se paraba a las 3 de la mañana. Yo oía todo lo que mi mamá oraba. Y dice una vez, mi mamá me contó que ella estaba preocupada por el destino de sus hijos. Somos 3 varones. Yo soy el mediano. Y dice que ella estaba como orando. Después de orar, pues se fue a descansar y tuvo como una especie de visión o sueño, en la cual Dios le decía: con mi hermano mayor Kadir, yo voy a hacer esto y aquello y lo demás. No te preocupes y todo lo demás. Con mi hermano menor Manuel, yo voy a hacer esto y lo demás, no sé qué. Con Cristian, tranquilo, que ese es mío. Pero tranquilo, preocúpate por los otros 2, que este es mío. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y si Dios te dijo algo, confía en esa palabra. Ahora, de los 3, yo soy el que menos le ha dado problemas. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que yo era de Él. Y ella todavía cree que yo soy de Él. Por eso ella no me interrumpe en nada de lo que yo estoy haciendo, porque yo soy de Dios. Si Dios te dijo algo, confía en eso. Sé como el caballo que se pone esas cosas y que nada más mira hacia adelante y está ahí confiando en la palabra de Dios. Que otros vengan y te digan: pero no, a mí no me interesa lo que tú digas. Pero mira, es que tranquilo, hermano, sigue usted oyendo Telemetro y TVN, yo sigo oyendo la radio del cielo. Sigue usted leyendo periódicos y malas noticias, y sigue usted comprando periódicos que lo que son es sangre de arriba abajo, que yo sigo viendo la palabra de Dios. Confía en aquella palabra que Dios te ha dado. Mateo 14, 28 al 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre el mar para ir a Jesús. Primero fe en Dios, luego fe en su palabra. Pedro era uno de esos discípulos que era bien testarudo el hombre. Y yo creo que Pedro todavía era hasta como mundano y todo lo demás. ¿Por qué? Porque dice que Pedro era parte de un grupo de revolucionarios que se llamaban los celotes. Y esos celotes andaban con machete, con espada y todo lo demás. Por eso cuando después de 3 años de estar caminar con Jesús
Y cuando estaban en Getsemaní, y entonces querían llevarse a Jesús, pero lo que hizo fue sacar su espada y le cortó la cabeza al otro. Y Jesús ve qué pasa, Pedro, y 3 años conmigo todavía. Es como si un maleante camine con Jesús y todavía tenga su pistola aquí. Pedro decía, yo confío en ti, pero yo tengo lo mío aquí, por cualquier cosa yo resuelvo. O sea que Pedro todavía estaba como entre, ¿me entiendes? Que yo no puedo creer que un cristiano sea cristiano y todavía ande con su pistola, porque, ¿me entiendes? Entonces Pedro decía, tranquilo maestro, yo sé que milagro y todo, pero yo estoy aquí, cualquier cosa, cortamos la cabeza. Pero Pedro era atrevido y por ese atrevimiento lo hizo caminar sobre las aguas. Número 4, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión o confesión delante de muchos testigos. O sea, Pablo le dice, la única batalla que tú vas a pelear se llama la batalla de la fe. Yo creo que existe una batalla. Yo no estoy negando una batalla. Yo creo que existe una guerra espiritual. Yo no estoy negando la guerra espiritual. Pero se vence a través de la fe. Si usted puede ver un mensaje que para mí es uno de los clásicos que ha predicado nuestro Padre Espiritual, se llama Sabiduría en Guerra Espiritual. Dice que aún tú ni yo tenemos autoridad para desafiar a un principado. Dice que aquellos que profesan maldiciones sobre las potestades superiores son comparados a animales irracionales. Búscalo en la Biblia. O sea, tú no puedes ir donde el diablo, perro, cochino, estúpido. No. Porque el diablo es una autoridad. Y tú vences al diablo y dice, resistid al diablo. No dice agárralos a puñetes. No. Se resiste. ¿Con qué? Con fe. Dice que tenemos la fe, y ese es mi último verso. Tenemos la fe que ha vencido al mundo. O sea, ¿qué más tú quieres? ¿Qué más queremos? Yo digo que la gente que hace guerra espiritual y que se enfrenta a Satanás y a los principados, ellos son orgullosos. Porque ellos quieren demostrar a las demás personas que ellos pueden vencer algo que no están preparados para vencer en sus fuerzas. Digo que nadie dice amén. Porque nos han condicionado que todo es principado, de demonio, todo aquí, todo acá. No, todo es Jesús. Y Jesús obtuvo la victoria en la cruz. Es tan fácil el evangelio que también está fácil complicarlo. Todo lo que se anima. Búsqueme en la Biblia donde hay cartografía espiritual. Nunca lo encontré. Búsqueme en la Biblia donde Pedro desafió al principado de Jerusalén y de Judea, donde él iba a predicar el evangelio. No. Dice que trastornaban las ciudades donde iban predicando el evangelio de la fe. Yo nunca he visto a Pablo haciendo guerra espiritual. Vámonos aquí, hermano, a hacer una guerra espiritual contra el príncipe de Persia, porque aquí estamos. No. Pablo llegaba, predicaba el evangelio, y el evangelio tenía tanta autoridad que desplazaba a los principados. La vida de todo creyente es un conflicto espiritual. Claro que hay un conflicto espiritual. Pero ese conflicto es diario contra las fuerzas del maligno que tratan de destruir y neutralizar la efectividad del Hijo de Dios. Tú tratas de vencer, tú tratas de avanzar y tú ves como una oposición. Ahí es donde Satanás está en operación. Tú tratas de que tus hijos vengan a la iglesia y que puedan escuchar tu palabra. Tú tratas de dar el ejemplo y hay una resistencia. Ahí es donde está la batalla de la fe. La batalla de la fe se acaba con quien gane. Y quien gane demuestra que tuvo más fe en el Dios que él porta. Por lo tanto, tú no te puedes rendir. Tú tienes que resistir ahí en la fe. Resistir ahí en la fe. Y el diablo dice, no hay comida. Yo resisto aquí en la fe porque Dios me va a proveer todo lo que a mí me haga falta. Y el diablo dice, no hay trabajo. El desempleo, 25%. Antes había 7, 1%. Eran de un panameño 14. Pero ahora 25%.
Un panameño de 4 está desempleado. Y tú sales a buscar trabajo y todo el mundo no hay trabajo y no hay trabajo. Y tú, oye, no. Yo voy aquí en fe. Y yo sé que Dios va a proveer y va a abrir la puerta. Porque yo no estoy buscando nada para nada ilegal, nada que vaya a ser algo inmoral. Yo estoy buscando para sostener a mi familia. Y la Biblia dice que buscar primeramente su reino. Y yo he sido fiel buscando tu reino. Y aquí voy, Señora, a la puerta que tú me vas a abrir. Somos gente que tiene fe en Dios. Segunda de Corintios 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, dice Pablo, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pablo me impresiona porque es alguien que al tercer cielo fue, escuchó cosas indecibles, pero era sincero y decía, yo tuve temores. Aún Pablo dice, aún pensamos que no íbamos a morir. Pablo decía, yo reconozco que hay una guerra espiritual. Claro que hay una guerra espiritual. De adentro, conflicto, de afuera, temores. Perdón, de afuera, conflicto, de adentro, temores. Tenemos nosotros que lidiar con, esa es la verdadera batalla espiritual. Que tu mente dice lo contrario a lo que dice tu palabra. Que Dios dijo aquello y viene la serpiente y te dice, con que Dios dijo eso. Esa es la verdadera batalla del creyente. La verdadera batalla del creyente es cuando Satanás te pone algo al frente tuyo que tú puedes hacerlo, pero te rehusas para agradarle a Dios. El mayor secreto y el mayor poder de Jesús era que cuando le gritaban a él, bájate de la cruz y eres hijo de Dios, era que él podía hacerlo, pero no obedeció lo que ellos le dijeron. Porque él, pudiendo hacerlo, se rehusó y se hizo como hombre y se humilló y sometió su voluntad a la voluntad del Padre y cumplió la palabra, cumplió su promesa, cumplió su propósito. La mejor victoria que tú puedes tener es tú sabiendo que puedes pecar y no lo haces porque quieres agradar a tu Dios. No es que tú digas, el diablo me tiene miedo. No, el diablo no tiene miedo a nadie. El diablo respeta a aquello que le ofrece algo que tú lo puedes adquirir y tú no lo haces. Y número 5, y termino. Vivamos absolutamente por fe. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos ¿qué? Unción. No. Sino de los que tenemos fe. ¿Y para qué es la fe? Dice, para preservación del alma. O sea, si tú eres de aquellos que son de la fe, no retrocedas. Porque dice porque nosotros pertenecemos a una generación que no retrocede. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos fe para preservar nuestras almas. Mira lo que dice Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por eso yo no quiero imitar la unción. Yo no quiero imitar la forma de predicar o la forma de estremecer. No, yo quiero imitar la fe, porque la fe es lo que ha llegado a que él tenga esa unción. No imite las palabras bonitas, cualquiera la puede aprender. No imite la unción, aunque la unción tuya es diferente a la mía, pero no imitemos esas cosas, que quizás eso es lo que la gente cree que lo hace famoso a uno. Pero realmente imitemos la fe de aquellos que nos han predicado la palabra de Dios. Y dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú vences las tentaciones de este mundo por la fe de Dios.
Tú vences las pruebas por la fe en Dios. Tú vas a salir adelante por la fe en Dios. Tú puedes lograr hacer tu empresa por la fe en Dios. Tú y tu casa pueden ser salvos por la fe en Dios. Esta iglesia va a crecer por la fe en Dios. Vamos a ser personas de bien por la fe en Dios. Vamos a ser bendecidos y compartiremos con el pobre por la fe en Dios. Tendremos para repartir y para que nadie tenga escasez por la fe en Dios. Así que tenían todas las cosas en común y revendían sus propiedades para repartirles a los pobres. Ellos tenían fe en Dios. Y todo se soluciona por la fe en Dios. Quizás tú puedas decir hoy: uy, qué sencillo el mensaje, nos habló de la fe de Dios. No. Quizás la gente espera un mensaje que los haga llorar o que los haga temblar. Para mí esas cosas ya pasaron totalmente. Yo no vengo a la iglesia para que me hagan llorar. Yo vengo a la iglesia para que me revelen la palabra de Dios. Y una palabra puede cambiar tu destino. Una acción de fe puede cambiar el destino de tu vida. La fe, una palabra tan sencilla, tan chiquita, pero tan poderosa. Creámosle a Dios. Dejemos todas las cosas a un lado. Y dicho: Padre, yo he hecho tanto invento. He hecho tantos cronogramas que voy a hacer esto, que voy a decir, nada lo he hecho. Es como aquella persona que todos los enero dice: voy a hacer gimnasio todo este año. Y ni a la mitad del año, a la mitad de enero ya no hace nada. Dice que hay mucho camino que al hombre le parece correcto, pero sus fines de muerte. Hay muchas cosas que nosotros planeamos, ideamos, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y no hacen nada. ¿Por qué no le decimos a Dios hoy: Señor, voy a tener fe en ti, voy a dejar todo esto a un lado, todas estas cosas a un lado? Todas estas cosas que me suben las emociones. Y me voy a concentrar en la fe. Quiero que tú cierres tus ojos.